El misterio de los 8 reyes sumerios que vivieron 240.000 años antes del diluvio. La civilización sumeria en la antigua Mesopotamia floreció entre los años 4100 y 1750 años antes de Cristo. Legó al mundo la escritura, las matemáticas, la rueda de alfarería, el trabajo de los metales, incluyendo la primera fabricación de bronce, las fábricas textiles y de adobes, y otras contribuciones fundamentales para la cultura universal. Fue también la primera civilización en preparar una cronología de sus reyes, que incluyó tanto los gobernantes que reinaron antes del mítico gran diluvio sumerio, como un listado de los que lo hicieron después de la gran inundación. El diluvio sumerio y el narrado en el Génesis de la Biblia guardan un asombroso parecido. En ambos, un personaje recibe lo de construir un barco para sobrevivir del diluvio, junto con animales, y en los dos casos, la humanidad queda casi totalmente destruida por un castigo de los dioses, y el mundo es repoblado a partir de los pocos supervivientes. Según las tablillas sumerias, cada rey antediluviano sumerio reinó durante decenas de miles de años, en una fantasiosa longevidad que los eruditos han debatido e intentado explicar. ¿Cuáles fueron estos 8 misteriosos reyes que las fuentes sumerias dicen que vivieron 240.000 años? Antes del diluvio, ¿las personas que habitaban la tierra vivían más años? ¿Quién descubrió la primera tablilla con esta lista de reyes sumerios? ¿Quiénes eran los monstruos antediluvianos? ¿Qué fue el diluvio sumerio y cómo se compara con el bíblico? ¿Cuáles son las teorías de por qué dice que vivían tanto tiempo los reyes del principio de la lista sumeria? ¿Por qué después del diluvio, los reyes ya no vivían tantos años? ¿En qué años fue creado esta lista y cuál fue el propósito de crear estas listas? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quiénes fueron los 8 reyes que vivieron más de 240.000 años? Según la lista real sumeria, hubo 8 reyes antediluvianos que reinaron conjuntamente durante 241.200 años. Estos fueron Alunlim, Alangar, Enmenluana, Enmengalana, Dumusid, Ensipatsid-ana, Enmendur-ana y Ubaratutu. Ninguno de estos presuntos gobernantes predinásticos antediluvianos ha sido verificado como un personaje histórico mediante inscripciones epigráficas, excavaciones arqueológicas o cualquier otro método. Si bien no hay evidencia de que hayan existido como personajes reales, los sumerios asentaron que vivieron en la era mítica anterior al gran diluvio, siendo considerados figuras de la mitología de Sumer. Según los registros de las tablillas, el que menos tiempo reinó fue el último, Ubaratutu, que supuestamente lo hizo durante 18.600 años. La epopeya de Gilgamesh, el texto literario más antiguo que se conoce, lo menciona como el padre de Utnapishtim, el constructor de la barca de escape en la gran inundación sumeria, y uno de los muy pocos sobrevivientes, por lo que es considerado el antecedente del patriarca Noé del diluvio bíblico. ¿Cuáles son las teorías de por qué se dice que vivían tanto tiempo los reyes del principio de la lista? Los reinados increíblemente largos de los primeros reyes antediluvianos sumerios han producido varios intentos de interpretación. En un extremo está la desestimación total de las cifras por considerarlas fantasías, que no merecen ninguna consideración seria, y por el otro la creencia de que los números tienen una base en la realidad y que los primeros reyes eran, en efecto, seres capaces de vivir mucho más tiempo que los humanos. Entre ambos extremos se encuentra una interpretación relativista que resta importancia a las cifras absolutas y les confiere un valor relativo que significa que estos reyes reinaron por periodos inusualmente largos, pero dentro de los parámetros de unas existencias humanas muy longevas. Se pone como ejemplo una frase utilizada en el antiguo Egipto, murió a los 100 años, que hacía referencia a alguien que había tenido una existencia muy larga y plena. Igualmente, estos periodos astronómicamente grandes, asignados a los reinados de los primeros reyes sumerios, podrían ser un reflejo de su importancia y de la idolatría que recibieron. ¿Por qué después del diluvio los reyes ya no vivían tantos años? Después de que el diluvio arrasó la tierra y la realeza descendió del cielo, Kish se convirtió en la sede real.
Según la lista de reyes sumerios, en Kish gobernaron 23 soberanos que reinaron durante 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio, equivalentes a un promedio de 1.066 años por gobernante. Si bien sigue habiendo reinados de extensiones míticas, las duraciones son considerablemente inferiores a las de las monarquías antediluvianas. Al lado de Etana, quien supuestamente reinó durante 1500 años, y de Hushur, Barsal-Nuna e Iltasadum, que lo hicieron por 1200 años cada uno, está Samug, que tuvo que conformarse con un gobierno de solo 140 años. Sin embargo, continúa siendo un misterio por qué la duración de los reinados posteriores cambió a tiempos significativamente menores. ¿Qué es la lista de reyes sumerios o lista real sumeria? La lista de reyes sumerios, también conocida como lista real sumeria y crónica de la monarquía única, es un antiguo texto literario en lengua sumeria, probablemente escrito para legitimar las pretensiones de poder de varios reinos y ciudades-estado del sur de Mesopotamia, desde finales del tercer milenio hasta comienzos del segundo a.C. La composición enumera repetidamente las ciudades sumerias, los reyes que las gobernaban y la duración de sus reinados. En la versión más antigua conocida, fechada durante el periodo Ur III, transcurrido entre los años 2112 y cerca del 2004 a.C., la lista de reyes sumerios refleja una transición más lineal del poder desde Kish, la primera ciudad en recibir la realeza, hasta Akkad. En versiones posteriores, el periodo babilónico antiguo, la lista incluye un gran número de ciudades entre las que se transfería la realeza, reflejando una visión más cíclica de cómo la monarquía llegaba a una ciudad, solo para ser reemplazada inevitablemente por la siguiente. ¿Quién descubrió primero esta lista de reyes sumerios? El primer fragmento de la lista de reyes sumerios, una tablilla cuneiforme de 4000 años de antigüedad, fue encontrado a principios del siglo XX por el arqueólogo y asiriólogo germano-estadounidense Hermann Hilprecht en el sitio de la antigua Nippur. Desde el descubrimiento de Hilprecht, se han encontrado otros 18 ejemplares de la lista monárquica, la mayoría de ellos fechados durante la segunda mitad de la dinastía Isin, aproximadamente entre los años 2017 y 1794 a.C. Hilprecht fue un arqueólogo prusiano que después de estudiar teología, filología y derecho en la Universidad de Leipzig, pasó 2 meses en el Museo Británico estudiando literatura cuneiforme. En 1886 se trasladó a Estados Unidos, participando en varias campañas de excavaciones en Nippur, actual Irak, en principio como asiriólogo y durante la cuarta y última como director de la expedición. Los primeros fragmentos fueron publicados en 1906 y 1911. Las tablillas de arcilla en las que se registró la lista de reyes sumerios fueron encontradas fundamentalmente en sitios del sur de Mesopotamia. La lista se conserva en varias versiones que no coinciden exactamente en su contenido, difiriendo en el orden cronológico de los reinados, los nombres de los reyes, que incluso pueden estar ausentes, y la duración de los gobiernos. Estas diferencias han sido atribuidas tanto a faltas cometidas en la escritura de las tablillas como a errores de edición, deliberados para ajustar los textos a las necesidades del momento. La mayoría de estas tablillas datan del periodo babilónico antiguo, aunque la versión más antigua de la lista de los reyes sumerios se remonta al periodo Ur III. El primer fragmento de la crónica de la monarquía única fue publicado en 1906 por Hilprecht y el segundo en 1911 por el asiriólogo dominico-francés Jean-Vincent Scheele. ¿Qué dice la línea 139 antes del diluvio? Esta sección no está presente en todas las versiones del texto y comienza con la línea: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Se mencionan 2 reyes en Eridu, antes de que la ciudad cayera y la realeza fuera llevada a Bada Tibira. Este patrón de ciudades que se hacen reales y luego caen o son derrotadas para ser sucedidas por la siguiente está presente en todo el texto, a menudo con las mismas palabras exactas. Esta primera sección enumera 8 reyes que gobernaron sobre 5 ciudades: Eridu, Bat Tibira, Larak, Simbir y Shurupak. Los reinados duran entre 28.800 y 43.200 años, y el periodo total abarcado es de 241.200 años. La sección finaliza con la línea: entonces el diluvio arrasó. Entre los reyes mencionados en esta sección está el antiguo dios mesopotámico, Dumusid, más tarde llamado Tammuz. ¿Qué es el periodo antediluviano? El periodo antediluviano, también llamado prediluviano, es el nombre que recibe el espacio de tiempo transcurrido entre la caída del hombre y el relato del diluvio del libro del Génesis, según la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. La narración abarca los capítulos del 1 al 6 del Génesis, excluyendo la descripción del diluvio.
El término antediluviano fue acuñado en el siglo XVII por el erudito inglés Thomas Brown y fue de uso común en la geología y otras ciencias hasta finales de la época victoriana. En el habla coloquial suele ser utilizado como sinónimo de algo muy antiguo y turbio. Se supone que el diluvio sumerio es el antecesor directo del diluvio bíblico, así como de otras historias diluvianas del cercano oriente, reflejando la relevancia religiosa y cultural del tema. Pruebas geológicas del periodo antediluviano. Los primeros intentos científicos occidentales de reconstruir la historia de la Tierra se basaron en el Génesis y utilizaron el término antediluviano para referirse a un periodo entendido como esencialmente similar al bíblico. Las primeras interpretaciones científicas de la narración bíblica dividieron el antediluviano en los periodos preadamítico y adamítico. El primero contemplaba una fase primaria de formación de la Tierra y el universo físico, y otra secundaria de creación de los animales y las plantas. El periodo geológico adamítico iba desde la creación de Adán hasta el diluvio, siendo equivalente a la primera de las 6 edades del mundo, según San Agustín. Antes del siglo XIX, las rocas se clasificaban en primarias o primitivas, secundarias y terciarias, dado que las rocas primarias, como el granito, carecen de fósiles, estaban asociadas con la época de formación de la Tierra y con el periodo preadamítico primario. Igualmente se pensaba que las rocas secundarias, que a menudo contienen fósiles, se habían formado en el periodo preadamítico secundario. El periodo postdiluviano se denominó cuaternario, un nombre que sobrevivió en la ciencia geológica. ¿Quiénes eran los monstruos antediluvianos? Desde tiempos antiguos, los fósiles de animales grandes se citaban como criaturas monstruosas que habían vivido junto a los gigantes mencionados en el Génesis. A menudo estos monstruos son mencionados en textos bíblicos posteriores al Génesis, como el Rem, el Behemoth y el Leviatán referidos en el libro de Job. Con el advenimiento de la cartografía geológica a principios del siglo XIX, resultó cada vez más evidente que muchos de los fósiles asociados con las rocas secundarias no eran ni los de los humanos gigantescos, ni los de ningún animal existente. Estos incluían grandes animales como ictiosaurios, pliosaurios y mosasaurios, así como diferentes mamíferos gigantes hallados en las excavaciones de las catacumbas de París. Los geólogos de la época comenzaron a emplear cada vez más el término antediluviano, solo para los fósiles de animales similares a los de la actualidad, encontrados en los estratos más jóvenes. ¿Qué dice la línea 40265 sobre la primera dinastía de Kish? Esta sección señala, después de que el diluvio arrasó y la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Kish. Y continúa listando 23 soberanos de Kish, que reinaron entre 1500 y 140 años, por un total de 24.510 años. El número de años varía entre copias. Aparte de la duración de sus gobiernos y si eran hijos de su predecesor, no se suelen dar otros detalles sobre las hazañas de los reyes, a excepción de Etana y Enme-Barajesi. Del primero se dice que ascendió al cielo y consolidó todos los países extranjeros, y del segundo, que hizo que la tierra de Elam se sometiera. Enme-Barajesi es también el primer rey de la lista de reyes sumerios cuyo nombre está atestiguado por inscripciones contemporáneas. Las líneas 134 a 147 indican: Enur, Mesan-Nepada, se convirtió en rey, reinó durante 80 años. Mesquiancnum, el hijo de Mesan-Nepada, se convirtió en rey, reinó durante 36 años. Elulú reinó durante 25 años. Balulú reinó durante 36 años. 4 reyes gobernaron durante 171 años. Luego Ur fue derrotada y la realeza fue llevada a Aguam. ¿Qué dice de la línea 266-377? Esta sección está dedicada al célebre gobernante Sargón de Akkad, fundador y primer rey del imperio acadio, y a sus sucesores. Después de la entrada sobre el gobernante acadio, Shar-Kali-Sharri, la lista de reyes sumerios dice: ¿quién era entonces rey? ¿Quién no era rey? Lo que sugiere una etapa de caos político que posiblemente refleje los tiempos de incertidumbre durante el periodo final del imperio acadio. Se menciona en esta sección que 4 reyes gobernaron durante un total de solo 3 años. De los reyes acadios mencionados después de Shar-Kali-Sharri, solo los nombres de Dudu y Shu-Turul han sido atestiguados en inscripciones que datan del periodo acadio. La dinastía acadia fue reemplazada por la 4ª dinastía de Uruk, 2 de cuyos reyes, Ur-Nihine y su hijo Ur-Jijir, aparecen en otras inscripciones contemporáneas. La realeza fue entonces llevada a la tierra de los Gutianos, un pueblo que apareció y desapareció en el cercano oriente durante la Edad del Bronce, y del que se decía que al principio no tenía reyes y que se gobernaron a sí mismos durante unos pocos años.
Después se enumeran 21 reyes gutianos antes de la caída de Gutium, y la realeza fue trasladada a Uruk. La llamada tercera dinastía de Ur consistió en 5 reyes que gobernaron entre 9 y 46 años, y no se da ningún detalle sobre sus hazañas. La lista de reyes sumerios señala que, después de que se aboliera el gobierno de Ur, se derribó la base misma de Sumer, después de lo cual la realeza fue trasladada a Isin. Los reyes de Isin son la última dinastía que se incluye en la lista. La dinastía consistió en 14 reyes que gobernaron entre 3 y 33 años, al igual que con la dinastía Ur III. No se dan detalles sobre los reinados de los reyes en particular. ¿Qué dice la línea 378 a 431? Algunas versiones de la lista de reyes sumerios terminan con un resumen de las dinastías posteriores al diluvio. En esta síntesis se menciona el número de reyes, sus años de reinado acumulados en cada ciudad y la cantidad de veces que esa ciudad había recibido la realeza. Un total de 12 reyes gobernaron durante 396 años, 3 veces en Urim. Se afirma entre las líneas finales. La línea final es reiterativa sobre la información cuantitativa, haciendo enumeraciones sobre las ciudades y reyes. ¿Qué relación tiene la lista de los reyes sumerios con el Génesis de la Biblia? Llama la atención las notables similitudes entre la lista de reyes sumerios y el libro del Génesis en cuanto al diluvio universal, como si el texto de Sumer hubiera sido la principal fuente de información para la elaboración del relato bíblico. En ambos casos, un personaje importante recibe la instrucción divina de construir una embarcación para el salvamento de unos pocos, incluyendo personas y animales, y en los dos relatos una gran inundación destruye casi por completo la humanidad, que debe partir casi de cero de nuevo a partir del linaje de los que sobrevivieron. La lista real sumeria señala que un conjunto de 8 reyes gobernaron entre 18.600 y 43.200 años cada uno. Curiosamente, entre Adán, el primer hombre bíblico, y Noé, el patriarca superviviente del diluvio, hay 8 generaciones. Al igual que la lista de reyes sumerios, la Biblia muestra un patrón de longevidad decreciente en sus personajes. ¿En qué años fueron creadas estas listas y cuál fue el propósito? Todas las versiones que se conservan de la lista real sumeria, excepto una, datan del periodo babilónico antiguo, es decir, de la primera parte del segundo milenio antes de Cristo. La lista de reyes sumerios de Ur III data del periodo entre los años 2084 y 2037 a.C., durante el reinado de Shulgi. Al comparar las diferentes copias, especialmente la lista de Ur III, con las versiones babilónicas mucho más posteriores de la lista de reyes sumerios, se ha concluido que esta probablemente fue creada por primera vez durante el periodo sargónico. Incluso se ha sugerido que el texto precursor de la lista de reyes sumerios se escribió en acadio y no en sumerio. Generalmente se admite que la lista no fue elaborada con un objetivo historiográfico, sino que constituyó una herramienta de los gobernantes de la época para legitimar sus acciones. A partir de cierto momento, cada gobernante utilizó la lista para sus propios fines políticos, modificando y añadiendo textos a su conveniencia. ¿Quién fue el rey Alulim? Alulim fue el primer rey antediluviano sumerio. Las fuentes, incluyendo la lista de reyes sumerios, lo ubican reinando en la ciudad de Eridu durante miles de años, 28.800 según la crónica de la monarquía única. Una tablilla del periodo babilónico antiguo de Ur relata el nombramiento de Alulim por los dioses, tras ser seleccionado entre un pueblo vasto y numeroso, y designado para el pastoreo de la totalidad de los muchos pueblos. También es conocido por otro mito que describe su nombramiento por los dioses, y lo menciona como el creador de insectos. Los asiriólogos lo consideran un personaje ficticio. Los sumerios produjeron masivamente la cerámica. Si bien las evidencias arqueológicas de hace 750.000 años, durante el periodo paleolítico, parecen indicar que el hombre primitivo sabía que la forma más fácil de desplazar un objeto pesado era haciéndolo rodar, el estudio de las imágenes de las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia muestra que las primeras ruedas no fueron las de transporte. Los sumerios inventaron una rueda giratoria que en lo esencial equivale al torno de alfarería, con la cual fabricaron masivamente objetos de cerámica. No fueron los inventores de la cerámica, ya que muchos milenios antes que ellos, el hombre primitivo aprendió a elaborar piezas de alfarería, pero su invento revolucionó la actividad. Esto les permitió facilitar muchas actividades cotidianas, como la colocación en recipientes cerámicos de las raciones de comida de los trabajadores del campo. Del torno y la rueda pasó al transporte, como lo muestran también las tablillas sumerias. Los sumerios inventaron la escritura. Es probable que los sumerios fueran el primer pueblo en desarrollar un sistema de escritura, aunque en todo caso, está claro que ya hacia el año 2800 a.C. utilizaba la comunicación escrita.
Su preocupación inicial no fue utilizar la escritura para registrar su historia, escribir palabras de veneración a sus dioses o dar rienda suelta a su vena literaria a través de poemas o relatos, sino contabilizar los artículos que producían y comerciaban. Sus primeros textos son solo números y mercancías, explica Philip Jones, conservador de la sección babilónica del Museo Penn de Filadelfia. Lo hacían con un sistema de pictogramas que básicamente eran dibujos de objetos. Con el tiempo comenzaron a combinar pictogramas para expresar ideas y acciones, lo que evolucionó hasta convertirse en símbolos que representaban palabras y sonidos. Los escribas utilizaban cañas afiladas para grabar los símbolos en arcilla húmeda, que al secarse formaban tablillas. Este sistema de escritura pasó a llamarse cuneiforme, por sus muescas con forma de cuña, y fue adoptado por culturas posteriores y utilizado en todo el Medio Oriente durante 2 milenios. Los sumerios inventaron la ingeniería hidráulica. Al igual que con el Nilo en Egipto, buena parte de la vida mesopotámica giraba en torno a los ríos Tigres y Éufrates, proveedores de agua para el consumo humano y animal, de un medio de transporte y fuente de regadío indispensable para la prosperidad de los cultivos. Los sumerios aprendieron cómo recoger y canalizar las aguas desbordadas de sus 2 grandes ríos, así como la fértil materia orgánica que contenían, utilizando después estos valiosos recursos para regar y fertilizar sus campos de cultivo. Los sumerios construyeron complejas canalizaciones y aprendieron a represar el agua, con presas erigidas con troncos, piedras, juncos y barro, que incluían compuertas para regular el flujo de agua, convirtiéndose en pioneros de la ingeniería hidráulica. Los sumerios inventaron el carro. Los sumerios quizá no inventaron los vehículos rodantes, pero probablemente desarrollaron el primer carro de 2 ruedas, en el que un conductor conducía un grupo de animales, señala Richard W. Bolliet, especialista en historia del Medio Oriente de la Universidad de Columbia, en su libro La Rueda, Invenciones y Reinvenciones. Según Reed Goodman, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, los sumerios ya tenían carros de este tipo en el siglo III a.C., pero probablemente no se usaban para desplazarse por el campo, donde el terreno accidentado habría dificultado el viaje sobre ruedas, sino para propósitos ceremoniales y quizá militares. Los sumerios inventaron el arado. El historiador estadounidense de origen ucraniano, Samuel Noah Kramer, escribió: los sumerios tenían un talento inusual para la invención tecnológica. Según Kramer, fueron los inventores del arado, una tecnología que resultó vital en el incremento de la productividad de la agricultura antigua, para poder hacer frente al crecimiento de la población. Los sumerios fueron los responsables de este avance tecnológico e incluso prepararon manuales para instruir a los agricultores sobre el uso de los diferentes tipos de arado, sin olvidar las oraciones que debían recitar a Nequilim, deidad de las alimañas y la vida silvestre, para que los roedores del campo no arruinaran los sembradíos y cosechas. Las rejas de los arados sumerios eran puntiagudas y penetraban superficialmente en el suelo, removiendo a la tierra solo lo indispensable para hacer la siembra. Además, en Sumer, fue inventado un arado combinado con un dispositivo para la siembra que permitía arar y sembrar simultáneamente, aumentando notablemente la productividad de la agricultura. Inventaron las fábricas textiles. Mientras otras civilizaciones del Medio Oriente recolectaban lana y la utilizaban para tejer telas para ropa, los sumerios fueron los primeros en hacerlo a escala industrial. La innovación de los sumerios fue convertir sus templos en enormes fábricas, explica Goodman. Añade que los sumerios fueron los primeros en cruzar las líneas de parentesco y formar organizaciones de trabajo más grandes para fabricar textiles, las predecesoras de las empresas manufactureras modernas. En su libro El mundo sumerio, la antropóloga de la Universidad de Nueva York, Rita Wright, apunta: los textiles eran partes esenciales de la vida sumeria y afectaban prácticamente a todos los aspectos de sus funciones sociales, políticas, económicas y religiosas, y en todos los niveles de la sociedad. Se reservaban prendas específicas, calidades de lana y textiles para la realeza y el personal del templo, y las exhibiciones públicas en ceremonias y fiestas. Inventaron la metalurgia. Según la Asociación para el Desarrollo del Cobre, los sumerios estuvieron entre los primeros pueblos que utilizaron este metal para fabricar objetos útiles, desde puntas de lanza hasta cinceles y navajas. También hacían arte con cobre, incluidos paneles espectaculares que representaban animales fantásticos. Los sumerios se hicieron expertos en la extracción de cobre de los minerales mediante fundición. Calentaban los minerales de cobre en hornos, separando el metal de las impurezas, y esta forma primitiva de metalurgia allanó el camino para técnicas más avanzadas en civilizaciones posteriores. Según Kramer, los metalurgistas sumerios utilizaban hornos calentados por juncos y controlaban la temperatura con un fuelle. Cerca del año 3000 a.C., los metalurgistas de Sumer realizaron una innovación revolucionaria. Al mezclar cobre con estaño, produjeron un metal más resistente y duradero, el bronce.
Esto marcó el comienzo de la Edad del Bronce, un periodo caracterizado por importantes avances en la fabricación de herramientas, utensilios, armas y objetos artísticos. Produjeron ladrillos en masa, con el objeto de compensar la escasez de madera y piedras para la construcción de viviendas, templos y demás inmuebles. Los sumerios crearon unos moldes para fabricar ladrillos de arcilla. Si bien no fueron los primeros en utilizar arcilla como material de construcción, la innovación es la capacidad de producir ladrillos en grandes cantidades y ensamblarlos a gran escala. Puede que sus edificios no fueran tan duraderos como los de piedra, pero la tecnología del ladrillo les permitió construir más y edificar ciudades más grandes. Inventaron las matemáticas. Los pueblos primitivos contaban con métodos sencillos para llevar cuentas, como hacer muescas en los huesos o en la madera, pero fueron los sumerios quienes desarrollaron un sistema de numeración formal basado en unidades de 60 o sexagesimal. Trasladado a la medición del tiempo, este sistema sumerio condujo a la hora de 60 minutos y al minuto de 60 segundos. Al principio utilizaban cañas para llevar un registro de las unidades de cuenta, pero con el desarrollo de la escritura cuneiforme, se hizo más práctico utilizar marcas verticales en las tablillas de arcilla. Este sistema ayudó a sentar las bases para los cálculos matemáticos de las civilizaciones posteriores. ¿Qué fuentes tenemos de la lista de los reyes sumerios? La lista real sumeria fue conocida a partir de varias fuentes, todas escritas en sumerio en tablillas de arcilla o en cilindros. Se conocen al menos 18 tablillas o fragmentos distintos que contienen parcialmente la composición. Casi todas las tablillas provienen de sitios de Mesopotamia, principalmente de Nippur. Solo una versión proviene del exterior de Babilonia, un manuscrito contentivo de una parte de la composición de Tel Leilan, en la Alta Mesopotamia. Solo una fuente, el prisma de Well-Blundell, un prisma vertical de arcilla, contiene una versión relativamente completa de la composición. ¿Cuáles son los orígenes de la antigua ciudad de Nippur? La mayoría de las tablillas de la lista real sumeria fueron encontradas en Nippur, antigua ciudad de Sumer, que fue la sede del culto al dios Enlil, el señor del viento, soberano del cosmos, solo subordinado a Anu, el rey de los dioses. Nippur estaba situada a 8 kilómetros al norte de la actual ciudad de Afak, en la gobernación iraquí de Al-Qadisiyah. Sus ruinas se ubican a unos 200 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak, y a unos 97 kilómetros al sureste de la antigua ciudad de Babilonia. ¿Cuáles son los orígenes de la antigua ciudad de Susa? Varias tablillas de la lista real sumeria fueron encontradas en Susa, la antigua capital de la civilización Elam. Elam se encontraba en los montes Zagros inferiores, a unos 250 kilómetros al este del Tigris, entre los ríos Karhek y Des en Irán. La actual ciudad iraní de Shush está ubicada en el sitio de la antigua Susa. Susa aparece en los primeros registros sumerios, en los que es descrita como uno de los lugares obedientes a Inanna, diosa protectora de Uruk. ¿Quién fue el rey Suen-Mahir, el último rey que aparece en la lista? Suen-Mahir aparece en la prisma de Well-Blundell como el último rey de la lista real sumeria, reinando cerca de 10 años en Isin, entre aproximadamente 1763 y 1753 a.C. Isin fue una antigua ciudad sumeria cuyo sitio arqueológico se encuentra en la gobernación de Al-Qadisiyah, Irak, a unos 40 kilómetros al sureste de la actual ciudad de Al-Diwaniyah. La inscripción Suen-Mahir hace firmes los cimientos de su tierra. Fue colocada en una muralla defensiva de Dunum, una ciudad que se encontraba al noreste de Nippur. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el misterio de los 8 reyes sumerios que vivieron 240.000 años antes del diluvio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.